Ahora, hay un concepto que pone un poco, déjame ponerlo así, quizá entre comillas, este ideal ilustrado, este ideal republicano, este ideal constitucionalista, que es lo que Manuel García Pelayo, un gran maestro también del derecho constitucional contemporáneo, igual que Fixamudio, llamaba el estado de partidos, porque si tú entiendes que el control parlamentario funciona como una línea de contención, tal vez, y de control, evidentemente, sobre el poder ejecutivo, sobre esa gran masa de actuaciones que hoy en día supone la administración pública, pues sí, pero resulta que el poder ejecutivo está encabezado por dirigentes de un partido político que a su vez tiene mayoría en el legislativo. Y entonces ahí, ¿cómo juega el equilibrio? Parecería que en esta lógica del estado de partidos de que habla Manuel García Pelayo, ¿te acuerdas en aquel famoso libro de 1986? El estado de partidos que le puso García Pelayo, parece que entonces el poder y esta especie de equilibrio no se da entre órganos, por ejemplo, ejecutivo y legislativo, sino entre mayoría parlamentaria y minoría parlamentaria. ¿Cómo ves eso? ¿Te hace sentido? ¿Te suena, Luis Felipe? Ese tema que dices, Miguel, es para mí uno de mis favoritos y creo que igualmente das en el clavo. Fíjate, cuando este debate sobre el estado de partidos, como bien dices que lo decía García Pelayo y del que también hablaba Kelsen, pues es un debate antiguo, como muy bien señalas. Y es más, no sé si te pasa, pero los que somos constitucionalistas a veces vemos en la tele y en las noticias un tema que se está debatiendo como nuevo. Y es un tema que tiene siglos. Y creemos que cuando encontramos soluciones, qué listo soy, qué bueno que se me ocurrió eso. Eso se propuso hace 300 años y no hemos hecho caso. Pasa con frecuencia, pasa con frecuencia. ¿Cómo? Es que tenemos corta memoria. Ese es el problema. Somos de corta memoria los seres humanos, Miguel. Y eso a final de cuentas, pues nos condena a vivir errores de la historia. Kelsen decía algo de lo más interesante y decía, a ver, no nos hagamos bolas. Los partidos políticos, aunque nos duele, son necesarios en una democracia por una razón, porque racionalizan las ideologías políticas. Y justamente lo que se necesita en una democracia es pensar diferente. Lo que yo pienso y que es distinto a mis colegas ayudan a mejorar la cosa pública. De tal manera que eso es necesario. Y es más, dice Kelsen, y esto dice algo que me encanta, dice, el pueblo por sí solo, el pueblo está fraccionado. Pero esa es la naturaleza humana igualmente. Todos tenemos diferentes ideologías, diferentes formas de pensar la vida pública, diferentes religiones, clases sociales. Esto pasa en todo el mundo. Lo único que nos une es el derecho, las normas jurídicas. Y para eso se necesitan racionalizar preferencias. Y es más, con esto que mencionas, Miguel, ¿cuál era la propuesta de Carl Schmitt en su obra? Él justamente criticaba a los partidos políticos, criticaba las diferencias, porque él quería justamente un Estado homogéneo, distinguir entre amigos y enemigos. Alguien que canalizara a los amigos para hacer un Estado que nada más pensara como él. Y todos sabemos cuál fue el destino de Schmitt y de quién fue su abogado. Oye, y en este sentido, recuperando al Kelsen más inclinado a la ciencia política, porque hay digamos, un Kelsen puramente jurídico, ¿no? El Kelsen de la teoría pura, de la teoría general del derecho y del Estado, pero luego hay un Kelsen más, pues, digamos, no 100% jurídico, ¿no? El Kelsen de la teoría general del Estado, de los problemas capitales de la teoría del Estado, el Kelsen de esencia y valor de la democracia. Subrayar, Luis Felipe, porque me parece que hacia ahí va tu comentario, el valor del pluralismo político en un sistema democrático. No esta lógica hoy tan presente incluso en las redes sociales, lo ve uno, en donde se trata de aniquilar al otro, ¿no? De decir, a ver, el otro no cuenta, no sirve, todos son corruptos, todos son ladrones, todos son nefastos, yo soy el portador de todas las virtudes republicanas y solamente yo sé el camino correcto. Me parece que esas visiones simplonas, populistas, lo digo con todas sus letras, populistas, y me hago cargo del término, pero me parece que van en contra de ese sano pluralismo donde hay debates abiertos, donde hay temas pues que generan distintas reacciones y que todas son merecedoras de respeto, siempre y cuando estén dentro de la lógica del respeto a los derechos humanos y dentro de ciertos ámbitos, digamos, excluiría ahí el discurso del odio o enfoques de plano genocidas, etcétera. Pero
en una democracia constitucional, ¿tiene o no que haber pluralismo y con qué alcance, Luis Felipe? ¿Qué nos puedes comentar? Yo te contestaría con esto que muy bien dices, Miguel. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esto que decía Kelsen, que como bien dices, Kelsen pues era un teórico serio, era muy técnico, ¿no? Uno comienza a leer la justicia constitucional y hay que, digamos, desentrañar el significado. Pero Kelsen, al final de cuentas, termina su obra hablando de la justicia constitucional con un punto fundamental. Dice Kelsen, al final de cuentas, la significación jurídica y política de la justicia constitucional no es otra cosa más que la paz social. Y la paz social se garantiza tolerándonos los unos a los otros, las mayorías a las minorías, respetando el principio de la mayoría para que exista una minoría respetada. ¿Y cuál es la razón? Los derechos humanos. Si no somos capaces de tolerarnos, es muy difícil llegar a esa paz social que dice Kelsen. Y por eso al final de cuentas, y esto me encanta, la razón principal de que Kelsen creara un sistema tan complejo y tan rico que ahora tienen la mayoría de los países europeos, que es un tribunal constitucional, tiene como fin, al final, asegurar una normalidad de las funciones del Estado para que mayorías y minorías se toleren. Y me parece que ese punto, como muy bien dices, Miguel, lo hemos perdido de vista. Parecería que a veces, pues con las diferencias propias de la naturaleza humana, se prefiere el dominio de la mayoría en lugar de la tolerancia que debe haber en una sociedad. Y en ese sentido, me estaba acordando de algunas de las prevenciones que formularon James Madison y Alexander Hamilton en el Federalista, cuando ¿te acuerdas? En aquel capítulo 51 del Federalista alertaban sobre la presencia en el Estado constitucional de las facciones. Es decir, la idea de que estemos teniendo puntos de vista que nos aíslen tanto de los demás, que nos separen tanto de los demás, que terminemos rompiendo cualquier puente de diálogo, que terminemos rompiendo cualquier posibilidad de comprensión y que haya un discurso deslegitimador del pluralismo, en el sentido de decir esto que te comentaba, ¿no? Como una especie de, que es propio de todas las dictaduras, evidentemente, y de los regímenes autoritarios del siglo XX en Italia, en España mismo, en Alemania, desde luego, que es el hecho de que el Führer o el caudillo o el líder, este tipo Benito Mussolini, encarnen todas las virtudes y que los demás sean personas que no son portadoras de dignidad, que no son titulares de derechos humanos, que son personas prescindibles. Y efectivamente, como muy bien lo dices en referencia a Carl Schmitt, aunque yo creo que Carl Schmitt luego, en fin, porque tuvo una larga vida como Fixamodio y seguramente habrá recapacitado, en fin, pero el apoyo de Carl Schmitt al nazismo, pues terminó en los hornos crematorios, terminó en el genocidio, terminó en Auschwitz, en Treblinka, en todas estas experiencias genocidas del siglo XX, que el constitucionalismo creo que tendría que tener claro que no podemos repetir nunca, nunca. Esa es una línea roja que nunca deberíamos de permitir traspasar, pero en ello tenemos que construir esta alerta de Hamilton y de Madison contra las facciones. O sea, podemos discutir, podemos hablar, podemos debatir, como tú lo decías, en el seno del Parlamento, pero no al grado de considerarnos enemigos. No somos enemigos, todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo generar, cómo le llamarías a eso? ¿Cultura del debate? ¿Cultura del diálogo? ¿Cómo caracterizarlo, Luis Felipe? Ese es un punto fundamental, Miguel. Igualmente, como dices, pues esto es un debate muy antiguo. ¿Qué decía Rousseau? Rousseau decía, la verdadera soberanía descansa en la democracia mayoritaria. Y él criticaba, como te acuerdas, a los ingleses porque decía, ¿cómo es posible que tengan un parlamento? Al final de cuentas, quien manda es el pueblo. Y al final de cuentas, lo que la mayoría diga es la soberanía del Estado. El constitucionalismo ha demostrado que la democracia mayoritaria, en el nombre de la mayoría, como bien señalas, se han vulnerado derechos humanos de manera masiva. Si algo está comprobado por el constitucionalismo, es que para que la democracia funcione, aunque signifique desde luego gobierno del pueblo, solamente el gobierno puede ser ejercido por el pueblo entendido como un todo, como un todos, a partir de unas precondiciones. ¿Y cuáles son esas precondiciones? Los derechos humanos. Si yo soy parte del pueblo, y quiere decir que yo estoy decidiendo sobre la forma de gobernar con mis pares, con mis conciudadanos, pues si por alguna razón a mí no me dejan ser libre,
Si a mí no me dejan ser igual, si no me dejan participar en el debate con dignidad, si no me respetan pues todos los derechos que derivan de la vida, entonces eso ya no es una democracia porque se le está faccionando a unos y no a todos. Y eso ya no es democracia. Ahí el pueblo ya no está gobernado, están gobernando unos. Quizás los más talentosos, quizás unos que tienen algunas preferencias, pero eso no es democracia. Y como tú muy bien dices, al final de cuentas, pues este ha sido el argumento que en muchas ocasiones ha pasado en los estados que se han transformado en autoritarios, en el hecho de que pues llega un líder máximo, y que lo que él plantea es que él tiene lo que verdaderamente necesita el Estado, por la cual ese Estado ha pasado por lastimosas situaciones y que ahora merecen un líder que hable por la mayoría. Ese es el argumento más peligroso, porque en el nombre de la mayoría han pasado las más grandes tragedias humanas. Y la historia lo demuestra, ¿eh? La historia lo demuestra. Y la historia del constitucionalismo también, vaya, cualquiera que lo revise lo sabe. Es más, yo te diría que el Estado constitucional como concepto surge precisamente para conjurar ese peligro. O sea, ¿cuál es la idea del pensamiento ilustrado? Estos autores que tú citabas y que conoces perfectamente, como John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, o el propio Montesquieu en el espíritu de las leyes, Rousseau a su manera, porque Rousseau efectivamente tenía un concepto democrático que hoy, en fin, habría que ponerle muchos matices y todo, pero el pensamiento ilustrado surge con la idea de conjurar lo que Norberto Bobbio llamó el gobierno de los hombres y crear, en seguimiento a planteamientos que había hecho ya desde la antigüedad Platón, el gobierno de las leyes, que es algo distinto y cualitativamente superior. Los hombres, las personas, obviamente estamos guiados por pasiones, por enemistades, por puntos ciegos que no alcanzamos a ver, nuestra capacidad de comprender el mundo es limitada, obviamente, pero las instituciones no, las instituciones son más sabias, las instituciones tienen una cierta lógica. Y yo creo que el Estado constitucional, es más, te diría, o sirve para eso o no sirve para nada. Entonces, ¿para qué queremos constitución y para qué queremos división del poder, etcétera? Sino para garantizar los derechos humanos, el pluralismo político, la dignidad de todas las personas, de todas, no solamente de algunas.